Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de el movimiento, ¿sí? Más que leer la teoría y lo demás que ustedes también lo pueden hacer, yo voy a explicar pues qué fórmulas vamos a utilizar para este tema y hacer de esa manera los ejercicios. Aquí ya ustedes están viendo un pequeño vistazo de la fórmula que vamos a estar utilizando, ¿sí? Para que ustedes lo puedan analizar. Ahí hay unos consejos y demás que ustedes pueden tenerlo allí, pero vamos nosotros a dar la explicación porque no venimos a leer esto, ¿verdad? Venimos a explicar, porque la matemática se explica, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquello. Vamos a hablar del movimiento, ¿verdad? Y uno de los movimientos que se habla bastante acá con respecto a física es el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el RU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hay muchos tipos de movimiento cuando hablamos de los movimientos, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo circular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. ¿Qué características pueden haber acá? Ojo, en el movimiento rectilíneo uniforme no hay lo que es la aceleración. Ojo. Aceleración, acá no hay, no existe la aceleración, ¿verdad? Porque en el movimiento rectilíneo uniforme simplemente se hablan de ciertas situaciones como eh, la distancia, el tiempo y la velocidad. Se habla de esas tres magnitudes, ¿sí? Ojo, se habla de la distancia, se habla del tiempo, ¿sí? Se habla de la velocidad. De esas magnitudes se está hablando acá. Muy bien. Entonces es importante tomar en cuenta lo siguiente antes de iniciar. ¿Qué cosa hay que tomar en cuenta? Ojo, que en los distintos ejercicios nosotros debemos de trabajar en sistemas. Ojo, ¿qué es eso de sistemas? Tenemos estos tres tipos de sistemas que se trabajan en física. Sistemas, ojo acá, sistemas. Acá vamos a poner, por ejemplo, para explicar esto de los sistemas, vamos a poner acá lo que es unas magnitudes. Por ejemplo, la longitud, la masa y ponemos acá lo que es el tiempo. Muy bien. ¿Qué sistemas nosotros solemos manejar en física? Solemos manejar lo que es el sistema internacional, ¿sí? El sistema internacional, el famoso SI. También solemos manejar el sistema CGS. También solemos manejar lo que es el técnico inglés, el sistema técnico inglés, ¿verdad? Ojo. Porque ustedes saben, como habíamos visto en el primer video, ¿qué ocurría? Que en Estados Unidos utilizaban otras medidas, ¿verdad? Y así pasa con otros diversos países. Por ejemplo, en Inglaterra utilizan más el sistema técnico inglés porque, por ejemplo, allí no trabajan mucho con los metros, sino con los pies. En Estados Unidos, ¿qué trabajaban? Trabajaban con lo que son millas, ¿verdad? Y no trabajaban con kilómetros. Entonces, ¿cómo se pueden poner de acuerdo de un país a otro para verificar algo? Pues con el sistema internacional, con el SI, los países o laboratorios entre sí se pueden poner de acuerdo para verificar o comprobar algo. Porque como les vuelvo y les repito, cada país tiene su propio sistema adoptado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta situación para que ustedes vean que algunos ejercicios se trabajan en distintos tipos de sistemas. Por ejemplo, vamos a explicar que en el sistema, ojo acá, que en el sistema internacional, en el sistema SI, en el sistema internacional, a la longitud la vamos a medir en metros, ¿verdad? A la masa la vamos a medir en kilómetros y al tiempo en segundos. Ojo con eso, ¿verdad? En el sistema CGS, la longitud, ojo, el sistema CGS es otro sistema. En el sistema CGS nosotros vamos a medir a la longitud en centímetros. A la masa en el sistema CGS en gramos y el tiempo también en segundos. Ojo allí. Y en el técnico inglés, a la longitud la vamos a medir en pies, a la masa en libras y al tiempo en segundos. Esto es en Londres, en Inglaterra, ¿verdad? Como ustedes se pueden dar cuenta, cada sistema tiene pues sus unidades particulares, tiene sus unidades particulares, pero mayoritariamente nosotros buscamos trabajar en física en el sistema internacional, ¿sí?
Se preguntarán, profesor, ¿por qué se llama el sistema CGS? Porque centímetros, acá está centímetros. La G de gramos, acá está la G de gramos. La S de segundos. Por eso se llama sistema CGS. ¿Qué pueden ver aquí en estos tres sistemas que les he mostrado? Pueden darse cuenta que el tiempo, en todos los sistemas, el tiempo tiene que medirse en segundos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para trabajar los ejercicios. ¿Por qué? Porque nosotros en física, antes de resolver cualquier ejercicio, tenemos que darnos cuenta que, ¿qué? Que los datos estén en un mismo sistema de unidades. Por ejemplo, supongamos que tenemos cualquier X ejercicio y nosotros vamos a sacar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, me dieron la longitud o la distancia. Bueno, me dieron la distancia en qué podría ser, qué sé yo, 2 kilómetros. Me dieron, qué sé yo, por ahí, me dieron el tiempo, me dieron 2 horas, qué sé yo, por ahí la velocidad me dieron en 4 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, podemos ver, qué sé yo, que una velocidad final me la dieron en 2 metros por segundo, ¿verdad? Por ejemplo, o un tiempo 2 o un tiempo final, por ahí me lo dieron, qué sé yo, en 60 segundos. Digamos que tengo todos estos datos, ¿cierto? Tengo todos estos datos. Pero ¿qué ocurre? Que estos datos no están en un mismo sistema, están disparejos. Por ejemplo, la distancia está en kilómetros. Bueno, está en kilómetros. El tiempo está en horas. La velocidad está en kilómetros por hora. Y la velocidad final está en metros por segundo. El tiempo está en segundos. Están disparejos, totalmente disparejos, ¿sí? Porque ustedes comparen 2 kilómetros, ¿en qué sistema está? En ninguno, ¿verdad? El tiempo está en horas, no está en ningún sistema. La velocidad no está en ningún sistema. La velocidad final, la única que está en un sistema, metros y en segundos, ¿verdad? Aquí está metros y acá está segundo, cualquiera, ¿cierto? Entonces, y el tiempo sí está en un sistema, pero lo demás no. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer conversiones para que todos los datos estén en un mismo sistema. Por ejemplo, de un sistema que está uniforme en unos mismos datos, por ejemplo, datos que me den una distancia, qué sé yo, 50 metros, que me den el tiempo, qué sé yo, en 60 segundos, que me den la velocidad en, qué sé yo, 10 metros por segundo. Esto sí está en un mismo sistema. ¿Qué sistema está esto? Metros, segundos, metros, segundos. Ojo, esto está en el sistema internacional. Sistema internacional. Si me dieran la masa, por ejemplo, la masa, si me dieran la masa que la representamos con la M mayúscula, por ejemplo, si me dieran la masa, qué sé yo, unos 50 kilogramos, ¿sí? Esto estaría en el sistema internacional. Ojo, está en un mismo sistema, entonces yo sí puedo hacer ya de una vez los ejercicios, ¿sí? Y no necesariamente tienen que estar todos los datos en el sistema internacional. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá datos, escribo datos, ojo allí. Por ejemplo, si tengo la distancia en, qué sé yo, 500 centímetros, tengo una masa que me den, por ejemplo, en unos 40 gramos, el tiempo que me den en unos 60 segundos, la velocidad que me den, qué sé yo, en 10 centímetros por segundo. ¿Todo esto está en qué sistema? En el sistema CGS, ¿verdad? Fíjese muy bien. La distancia que es longitud en centímetros, aquí centímetros. La masa que está en gramos, aquí está en gramos. Y el tiempo en segundos, aquí está en segundos, ¿verdad? Ahí está en el sistema CGS. Entonces, está muy bien, lo dejo allí. ¿Por qué? Porque está parejito, está homogéneo, me sirve, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si tengo como el primer caso esto? Tengo todo disparejo, no está ni en el sistema internacional, ni en el CGS, ni en el técnico inglés. ¿Qué ocurre allí? Tengo que hacer conversiones, transformar de una unidad a otra hasta que todo quede homogéneo, parejito. Conversiones vimos en el primer video, ¿verdad? Ahora, explicando esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Explicando esto, nosotros vamos a ver qué fórmula se utiliza en el movimiento rectilíneo uniforme, en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Estamos hablando de movimiento y si hablamos de movimiento es hablar de velocidad. ¿Cuál es la fórmula?
Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la formulita que nos va a ayudar. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y la velocidad la vamos a medir en el sistema internacional. En el sistema internacional, la velocidad se mide en lo siguiente: metros por segundo. Esta es la unidad de la velocidad en el sistema internacional. Esta es nuestra formulita. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Esta es la fórmula de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Profesor, yo me sé confundir qué significa cada letrita. Por ejemplo, la B significa velocidad. Habíamos dicho que la velocidad se mide en metros por segundo, ¿sí? Ojo, ¿no te gusta escribir así metros por segundo? Puedes escribirlo de esta manera, metros por segundo, da lo mismo. Profesor, ¿qué significa la D? Me suelo confundir. La D significa distancia. Distancia. Distancia que se mide en metros. En el sistema internacional estamos trabajando, de preferencia, la distancia en metros. Profesor, ¿qué significa esa T? La T significa tiempo. Y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, ¿verdad? Ahí está. Ojo que en algunos textos no suelen utilizar la letra D para hacer referencia a la distancia. Suele estar así: velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Suelen usar la E para representar la distancia. O en algunos otros textos suelen decir así: velocidad es igual a delta X, variación, ¿sí? X sobre T. Y esto hace referencia a la distancia. Entonces, hay distintas formas de representar, pero es lo mismo, ¿verdad? Ojo, esta es la fórmula principal de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esa fórmula nosotros podemos hacer varios despejes, ¿verdad? Aquí es importante que ustedes, chicos, aprendan o sepan despejar, ¿sí? Es importante que sepan despejar. Por lo tanto, vamos a hacer algo rápido. Por ejemplo, supongamos que yo quiero despejar la letra, por ejemplo, la más difícil, la letra T. La letra T. Aquí suelen los chicos confundirse bastante, pero es muy sencillo con esta técnica que aprendí y les voy a enseñar. Ojo, la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Profesor, usted me pide despejar la T. ¿Qué puedo hacer? Algunos hacen un pocotón de procesos, pero yo he aprendido a utilizar la técnica del traslado. Yo quiero despejar la T, ¿verdad? La T yo quiero despejar, entonces yo utilizo la técnica del traslado. ¿En qué hace sentido o a qué se refiere? Que la T va a ocupar el lugar de la velocidad y la velocidad va a ocupar el lugar de la T. Y de esa manera se va a despejar. Porque recuerden, despejar significa que lo que yo quiero encontrar quede solito, que no le estorbe nada. En este caso, cuando sé que la T está despejada, cuando la T está solita, no le estorba nada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquello. Vamos a despejar acá. La T va a ocupar el lugar de la B. Ahí está. Y la B va a ocupar el lugar de la T. Ahí está. Lo demás que no hemos tocado, pasamos a limpio. Y miren, de esa manera, la T de tiempo ya está despejada. No le está estorbando nada. Eso significa que ya está despejada. Es una técnica valiosísima que tenemos allí. Más despejes vamos a verlos ya con los ejercicios que vamos a hacer a continuación, que están en nuestro deber. Ahí está, ¿verdad? Ojo, estos ejercicios hay que resolverlos, están en nuestro deber y vamos a hacerlo pues unos dos, ¿verdad? Por ahí más o menos. Veamos, ¿qué me dice el primer ejercicio? Veamos, un auto va con movimiento rectilíneo uniforme por una carretera con una velocidad de 70 kilómetros por hora durante 3 minutos. ¿Cuál es la distancia que recorrió en todo ese tiempo? ¿Cuál es la distancia que recorrió en todo ese tiempo? Entonces vamos a leerlo nuevamente al ejercicio, pero ahora sacando los datos. Veamos, datos. Me dice, un auto, un auto va con movimiento rectilíneo uniforme por una carretera con una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Eso qué es? Ya me lo está diciendo, la velocidad. La velocidad es de 70 kilómetros por hora. ¿Qué más? Durante 3 minutos. ¿Qué es eso de minutos? ¿Qué será? Masa, volumen, tiempo, ¿verdad? Esos 3 minutos son tiempo. ¿Cuál es la distancia que recorrió en todo ese tiempo? Ojo, me pide la distancia.
Perfecto, me pide la distancia. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Ya me lanzo a hacer el ejercicio o qué pasa? Hemos sacado los datos, perfecto. Ahora, antes de resolver el ejercicio, siempre debo de ver que los datos que he sacado estén en el mismo sistema de unidades, si no, no puedo avanzar. Ojo, aquí vemos que la velocidad está en 70 kilómetros por hora. Kilómetros por hora no está en el sistema internacional, porque recordemos que en el sistema internacional la velocidad tiene que estar en metros por segundo, ¿verdad? Y aquí está en kilómetros por hora, entonces no está. ¿Qué más? El tiempo está en minutos. Tampoco, tiene que estar en segundos. Como se dan cuenta, todo está un desbarajuste, no está en un mismo lenguaje, no está en un mismo sistema. ¿Qué me toca hacer entonces, profesor? Conversiones. Llevar todos esos datos, llevar todos estos datos a un mismo lenguaje, homogéneo. Por eso es que comenzamos viendo esta unidad, las conversiones, porque tenemos que hacer conversiones para que todo esto esté en un mismo lenguaje. Y vamos a hacer conversiones antes de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen que estar los datos homogéneos, parejos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las conversiones. Y para ello utilizamos otro colorcito. Ojo, es importante que te sepas algunas equivalencias. Vamos a hacer aquello. Muy bien, vamos a transformar estos kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Qué quiero deshacerme? Quiero deshacerme de kilómetros por hora. Entonces voy a utilizar esta equivalencia que me decía 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y escribo, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? ¿Por qué 1000 metros está arriba? Porque yo quiero al final de cuentas que me queden metros. Por eso siempre lo que yo desee me debe de quedar en la parte de arriba, lo que yo desee, ¿verdad? Lo que yo desee. En este caso yo quiero metros arriba, entonces metros lo coloco arriba. Y de esta forma, kilómetros con kilómetros se fue. Ah, ya me quedó en metros, pero en hora. Yo quiero metros por segundo. ¿De quién me toca deshacerme? Me toca deshacerme de horas. Por lo tanto, coloco de esta manera la siguiente equivalencia que ustedes debieron haber chequeado. Recuerden, 1 hora es igual a 3600 segundos. Esa equivalencia voy a utilizar, como vimos en el video anterior, las equivalencias se pueden colocar en forma de fracción. Entonces borro esto y digo que 1 hora es igual a 3600 segundos. De esta manera se va hora con hora. Y ahora sí me quedan segundos abajo. Eureka, ya tengo la velocidad en metros por segundo, que era lo correcto en el sistema internacional. Por lo tanto, ahora, ¿qué debo de hacer? Pues simplificar lo que se pueda simplificar, ¿verdad? Se van estos dos ceros de abajo con estos dos ceros de arriba. ¿Qué más puedo hacer? ¿Se puede seguir simplificando, sacar la mitad y demás? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, la mitad de 36 es 18, la mitad de 10 es 5. No puedo seguir por ahí, puedo sacar la mitad acá, ¿verdad? Pero de una vez multipliquemos. 70 por 5 y dividido para 18. Está todo un shampoo, pasémoslo a limpio. Este 70 tiene que multiplicarse por este 5, es lo que me ha sobrado arriba, ¿sí? De hecho, aquí me dice que hay que multiplicar la x de multiplicación. 70 por 5, 70 por 5. El punto que acabo de escribir significa también multiplicación. 70 por 5. ¿Qué unidad me ha sobrado arriba? Pues la de metros. Dejo metros arriba. Y abajo, ¿qué me ha sobrado? 18 y la s de segundos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pues con la calculadora hacer los procesos y demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría de la siguiente manera. Ojo, usamos la calculadora. Podemos hacerlo por partes, 70 por 5. Me queda 5 por 7, 35, 350 metros arriba, 18 segundos abajo. Puedo coger la calculadora y dividir. 350 dividido para 18, eso me da a 19,44 metros de abajo segundos. Ahí está. Ahora la velocidad está en metros por segundo. Mejor, ¿sí? La velocidad está en metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad que a mí me interesa porque está en las unidades correctas. La velocidad. El tiempo está en minutos, no me sirve, tiene que estar en segundos. Entonces, tengo que convertirla y utilizamos esta equivalencia que me dice que 1 minuto es igual a 60 segundos, ¿verdad? Utilizamos esa equivalencia para transformar y digo, 1 minuto es igual a 60 segundos. Minuto con minuto se va y puedo multiplicar este 3 por 60. 3 por 6, 18. Escribo el cero y me queda en segundos. Miren que el tiempo ya me ha quedado en segundos. Ahí está. ¿Sí? El tiempo ya me ha quedado en segundos. Ahora sí, recién
puedo aplicar la fórmula para resolver el ejercicio y encontrar la distancia. ¿Por qué? Porque ahora ya todo está en el mismo lenguaje, ¿sí? ¿La velocidad está en metros por segundo? Correcto. De hecho, lo explicamos aquí en la fórmula cuando la mostramos. La velocidad tiene que estar en metros por segundo. Ahí está. Y ya está en metros por segundo, el tiempo en segundos. Perfecto, ahora sí puedo resolver el ejercicio. Muy bien, comienzo escribiendo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? La distancia. ¿Qué significa que tengo que hacer? Despejar la distancia. ¿Qué le está estorbando a la d de distancia? Le está estorbando la t de tiempo. ¿Qué está haciendo el tiempo? Está dividiendo, porque recuerden, esta línea de fracción significa división. El tiempo está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y me va a quedar de la siguiente manera. El tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda de esta manera. Y es así que la distancia ya está despejada, ¿sí? Ya está despejada y puedo reemplazar datos. Profesor, no me acostumbro a ver a la distancia desde ese lado. Esto es una ecuación y da lo mismo que esté escrita de esta manera a que esté escrita de esta manera. Es lo mismo. Ambas cosas son lo mismo. Simplemente ya es cuestión de gustos. Pero que está despejado, sí está despejado. Tanto la de aquí arriba como la de aquí abajo son la misma fórmula y están despejadas. Ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya que tengo despejada la fórmula, voy a reemplazar datos, ¿verdad? La velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? Vale 19,44. En vez de escribir la v de velocidad, escribo lo que vale. ¿Cuánto vale? 19,44 metros por segundo. Esto se va a multiplicar porque recuerden, el punto significa multiplicación y los paréntesis que acabé de escribir significan multiplicación. Se va a multiplicar por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 180 segundos. 180 segundos. Vamos a ver cuánto nos da. Cogemos la calculadora y multiplicamos 19,44 por 180 segundos, ¿sí? Y eso me da igual a 3.499, 3.499,2. ¿Qué cosa? Ojo, hay que simplificar esto. Este segundo se va con este segundo. ¿Y qué me ha quedado? Me ha quedado metros. ¿Y está o no está correcto que la distancia me quede en metros? Está correcto, ¿sí? La distancia me queda en metros. Y esta viene a ser la respuesta de nuestro ejercicio. Recuerden, la distancia me queda en metros. Aquí está, la distancia en metros, se la mide en metros, al tiempo en segundos, ¿verdad? A la velocidad en metros por segundo. Entonces aquí hemos hecho el primer ejercicio, ¿sí? Y aquí ustedes pueden hacer los siguientes que quedan como deber. Un gusto, mis estimados, que tengan una excelente tarde.